noches. Como siempre, mi nombre es Félix Reyes, soy parte del equipo de PredMed. Estoy en el área de contenido y esta noche estoy con la doctora Carla Tavares. Y quiero darle la bienvenida y empezamos directamente con nuestra primera pregunta. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estudiaste medicina y en qué año te graduaste? Mi nombre es Carla Tavares, me gradué de medicina en la UNFU en el año 2019. Ok. Doctora Tavares, cuéntenos, ¿cómo usted se preparó para el examen y si tenía algún método de estudio específico? ¿En qué consistió? Bueno, yo empecé leyendo todos los temas y todo eso, pero yo entendí que lo más importante para que te vaya bien este examen es mejorar la técnica y hacer un montón de preguntas y crear resistencia. Entonces, en esa parte me ayudó mucho el PredMed porque uno lee 500 páginas todos los días, pero al final, cuando se te presenta una pregunta o si tú no sabes, si tú no entiendes de qué te están hablando, que todo se parece, yo creo que hacer muchas preguntas ayuda mucho a poder discernir y poder diferenciar las Entendido. cosas. ¿Cuál usted considera fue su reto más grande durante la preparación del examen? Que tenía que trabajar al mismo tiempo. So, para mí, muy difícil porque uno llega cansado en la noche y tiene que ponerse, se supone que uno debería pasarse el día entero en eso, pero no todo el mundo tiene esa facilidad, entonces sí, eso para mí es un reto más Sí, grande. un reto bien grande y bien común. Y específicamente sobre eso, ¿cuántas horas al día usted diría que estudiaba? Los días de semana, 4 horas sin parar, y los fines de semana, bueno, el sábado específicamente, 6, 7 horas. De esos días de la semana, ¿tomaba alguno de descanso específicamente? Sí, yo el domingo lo tomaba de descanso, pero si yo sentía y tenía deseos de estudiar, yo lo hacía. No decía, no, es mi día libre, no, si tengo deseo, me siento animada, lo hago. Entiendo. Domingo para el que puede. Y cuando no se podía, había que estudiar. Comprensible. ¿Cuántos meses o cuánto tiempo duraste preparándote para el ENUR? Como 6 meses. 6 meses pero 3 meses que fue que yo digo que le dediqué me puse a hacer muchas preguntas, le dediqué más tiempo y a mejorar la técnica y a poder, como dije, crear resistencia, porque para mí la gente dice que 100 preguntas no son nada, pero ya llega uno a las 70 y se siente bien cansado Sí, para seguir respondiendo, entonces creo que eso sí. me ayudó mucho, sí. Y creo que eso que tú mencionas de que hay que desarrollar resistencia, muchos de los exámenes en la escuela de medicina lo que son 30, 40 preguntas. Este es probablemente el primer examen largo que muchas personas van a ver dentro de toda su carrera, o sea, desde la prueba nacional, que era el último examen largo antes de presentar el ENUR. De ese tiempo de estudio, mencionaste que estabas haciendo preguntas. ¿Cuánto tiempo tú dirías que le dedicabas a PredMed en los últimos 3 meses de estudio? Bueno, casi todo, porque yo estudiaba a medida que iba haciendo las preguntas. Si yo veía que estaba débil en un tema o no estaba, yo me preguntaba, ¿esa pregunta la tuve mala porque no me sabía nada del tema o porque no leí bien? Entonces, yo diría que todo el tiempo, utilizaba todo el tiempo. Dentro de Entendido, las 4 horas todo era primer. entendido. Y unas preguntas sobre el día del examen ahora. ¿Cómo te sentías los días antes del examen? En verdad, muy bien, porque ya, ya hacía muchísimas preguntas al día, ya yo decía 100 más, eso no me va a afectar. Yo voy a estar muy Wow, bien.
Y, de verdad. y el día del examen, las primeras 10 preguntas, ¿qué estaba pasando por tu cabeza? ¿Qué tú sentías cuando viste ese examen por primera vez? La, la primera pregunta, no, esto está sencillo, muy bien, muy bien. La primera 10. Y Yo, pero volviendo al tema de PREMED, ¿consideras que la plataforma reflejó en algo el contenido del examen? sí, sí. Yo diría que se parecen mucho al examen. No es el examen, nunca lo será, pero yo siento que para mí era muy similar a la pregunta que se me presentaban en la aplicación, en PrepMed. Ok. ¿Y consideras que PREMED te ayudó a mejorar tu técnica de examen? Entiendo que ayudó en desarrollar la resistencia de la concentración para sentarte 2 horas a llenar un pedazo de papel, pero ¿sientes que te ayudó en la habilidad de identificar cuáles son preguntas que tú puedes trabajar, encontrar la respuesta, cuáles son tus puntos débiles, cuáles son tus puntos fuertes? Sí, sí, 100%. Cada vez que yo veía una pregunta, yo siento que me ayudaba a hacer, antes de ver las respuestas, ya yo sentía que podía hacer diagnósticos diferenciales, sentía que ya esto es la palabra clave en el caso, bueno, en el caso clínico, sí. Esta es la palabra clave, aquí es donde yo me tengo que concentrar. Como siempre, las preguntas tienen algunos factores distractores. Uh -huh. La plataforma me ayudó mucho en saber identificarlos y descartarlos. Y sí, mucho. Ok. Y si se puede saber si es secreto, lo entiendo porque estamos todavía en el proceso de entrevistas. ¿Cuáles son las 3 especialidades que más te llaman la atención? Si es secreto, también lo entendemos. Antes de empezar, yo quiero decir algo con relación a la pregunta que viene ahora. Yo, el día antes del examen, yo hice los exámenes viejos en PREPMED. Yo lo hice ahí. No los iba a hacer porque yo entendía que no, se repiten preguntas, pero como que no es algo significante. Y yo me sentía ya como que ya había hecho muchas preguntas, como dije. Pero yo hice todos los exámenes viejos el día antes y de verdad salieron muchas preguntas iguales. Sí. En el mío. Si tú te fijas en el temario de la UAS, son muchos temas, pero hay que reconocer algo. Las cosas solo se pueden preguntar de tanta manera diferente. Y una vez se ven 2 o 3 tipos de preguntas, es fácil predecir la cuarta. Puede que no sean 100% iguales o puede que se sientan iguales, pero las respuestas puede variar por muy poco. Y también es posible que se repitan preguntas, o sea, los temas no han cambiado en 10 años, así que las preguntas no van a cambiar en 10 años. Si tuvieras que darle consejos a las personas que vienen detrás de ti, ¿cambiarías algo de tu método de preparación? Eh, sí, aquí el sistema, para mí, el problema es que no te, lo que dicen es ponte a leer, léete un tema, 2 temas, 3 temas por día, y eso me parece excelente. Eso funciona, a alguna persona le funciona y le va muy bien, pero eso no es el caso para mí, la mayoría, porque como vemos, todos los años lo que pasa es menos del 20% Uh -huh. de, de las personas que quieren concursar, y yo les diría que eso lo utilizan mucho, no solamente, bueno, que lo utilicé ahora, pero eso no es algo nuevo, eso es algo que en otros países lo utilizan, que hagan muchas preguntas. Todos los bancos de preguntas que puedan encontrar son súper útiles, tanto para, como dije, lo de crear resistencia y aprender. Uh -huh. Porque quizá tú dices que te sabe un tema, pero es ese detallito que te preguntan, tú no te lo sabes. Uh -huh. Entonces, cuando llegue esa pregunta, ya tú vas a tener claro qué es lo que te están preguntando, y ese detallito tú lo vas a tener presente porque ya te equivocaste en ese momento.
Ujú. ¿La Y con tuviste mal? Ajá. y con respecto a las preguntas, ¿qué te parecieron las explicaciones, los desgloses que habían en la plataforma? ¿Tú entiendes que tuvieron algún valor didáctico para ti o fue más el aspecto de simulación que tú crees que te ayudó? Ay, 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 ustedes casi me iban a cerrar la cuenta porque yo decía, Dios mío, esto está excelente, porque habían, cuando estaba haciendo los exámenes viejos, llegué a hacer el del 2020 y habían temas, bueno, preguntas que yo como que no entendía y cuando yo vi la aplicación me pareció excelente y yo le daba a copiar y me salía la notificación, no puedes hacerlo, y yo, no, ¿por qué? Sí. Pero Nosotros, excelente. nosotros guardamos un log de la gente que intentan copiar, pero no es por mal, es simplemente porque no queremos que el enfoque sea en leer el desglose, no necesariamente en copiar, pegar para repartirlo. Nada de lo que está ahí no está en los libros en medicina, ¿me entiendes? O sea, todo se basa en el Harrison, Schwartz, Saviston, Nelson, Williams de obstetricia, artículo de internet. Eh, si tú buscas la respuesta, tú la vas a encontrar tú. Nosotros creemos que lo importante de la plataforma es lo dinámico de ella, el hacer la pregunta, ver por qué la tuviste mal y esas pequeñas explicaciones con el contenido bibliográfico necesario. Eh, Así que un mecanismo tanto para enfocarlo a ustedes como para proteger parte de lo que hay en la plataforma. Así que Sí. no te preocupes por eso. No, pero lo que quiero decir es que fueron excelentes, me encantaron. Me Bueno, ayudaron muchísimo. bueno. Muchas gracias por tu tiempo, Carla. Vamos a parar el recording.